pasado, David había protegido a los pastores de Nabal en el desierto de cualquier bandolero que anduviese por ahí. A cambio, ahora David está buscando a Nabal para que le dé provisión a sus hombres en el desierto. Y Nabal demuestra ser un tipo sin vergüenza, duro, seco, ingrato, malagradecido, como usted lo quiera pintar. El tipo prácticamente volvió a David de regreso y le dijo: ¿quién eres tú para pedirme a mí favores? Yo no sé ni quién eres, no me acuerdo lo que hayas hecho por mí. Vete a tu casa que yo no te voy a pelar siquiera. David se enfurece tanto que se prepara esa noche para venir con 400 hombres en la mañana y matar a toda la gente de esa familia. ¿A usted le puede parecer muy extrema la respuesta? Yo creo que sí. David es un fugitivo. Acaba de perder a su mentor espiritual, el profeta Samuel. Está en un estrés emocional tremendo. Y cuando él recibe este tipo de ofensa, de inmediato piensa en aplastar y acabar a Nabal. Nabal quiere decir necio, quiere decir casi tonto. Es hijo de Caleb o de la tribu de Caleb, y algunos eruditos dicen que cuando la Biblia dice que era hijo de Caleb o calebita, quiere decir que era un tipo irascible, era un tipo casi tan peligroso como un perro rabioso. La esposa de Nabal es la persona más infeliz del mundo, porque es la que comparte con él la vida. Y cuando ella tiene que salir en defensa de su esposo, le dice a David: la verdad es que mi esposo es un sinvergüenza. Sí, mi esposo es un hombre necio que no entiende. Así lo describe la Biblia. Cuando yo abrí esta predicación hace unas pocas semanas, o esta charla, yo le comenté a usted de varias características o rasgos que tiene Nabal, que usted no debería de perseguir, como es la terquedad, como es ser cerrado para escuchar el consejo de otras personas. Y lo otro que Nabal tenía también es que no sabía honrar a las personas que estaban cerca suyo, y menos a su esposa. Y para muestra un botón, la verdad que lo que ese hombre hizo, lo hizo por egoísta y porque no pensaba en la salud de su familia. Pero yo quiero trasladarme de ahí, avanzar hacia el ejemplo de Abigail. ¿Qué tiene Abigail que deberíamos nosotros de imitar? Especialmente pensando en tu familia y en tu matrimonio. Tiene dos características que yo le quisiera a usted comentar. Número uno, es prudente. Es una persona prudente, es una persona sagaz. Sagacidad no es una cualidad que los cristianos predican mucho, pero es demasiado importante. De hecho, la vemos quizás con cierta indiferencia y con cierto recelo, porque pensamos que sagaz es cosa de gente mala. Pero no, fíjese, la sagacidad es una cualidad demasiado importante. Ser sagaz tiene que ver con tener la cualidad de prever y prevenir. Tú ves cuál va a ser la curva de acción de una persona, cuáles pueden ser las consecuencias de lo que estamos haciendo, y entonces tú previenes, tú tomas medidas. ¿Para qué? Para que el daño no sea mayor. ¿Me sigues? Es una cualidad demasiado importante en el matrimonio, porque la simpleza, en el caso de algunas personas, les arruina la vida. Hay personas que no saben que sus decisiones hoy siempre van a terminar afectando a las personas que uno más quiere. Hay personas que piensan que los errores privados se quedan privados, pero la Biblia nos enseña a nosotros que no es así. Cuando usted comete un error o una falta, tarde que temprano, la gente que más va a sufrir es la gente que usted más ama. La Biblia enseña que hay principios que son ineludibles, inevitables. Los crea usted o no los crea, se van a cumplir. Son leyes espirituales. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento: todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Es una ley. Usted siembra cosas buenas, va a cosechar cosas buenas. Usted siembra cosa mala, usted va a cosechar cosas medias malas en el camino, en algún momento. Usted maltrata a sus hijos y sus hijos van a ser rebeldes después. Usted descuida a su esposa y quizás otro se la va a llevar. Suena muy fuerte, pero todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Usted se dedica a las cosas del Espíritu, y dice el apóstol San Pablo: y del Espíritu usted cosecha vida y paz. Usted se dedica a las cosas de la carne, dice Pablo, y de la carne usted va a cosechar muerte. Así de fuerte es el principio. Abigail es una mujer prudente. ¿Por qué?
porque ella ve el peligro en el que su esposo la puso a ella y a sus hijos y a todos sus hombres, y ella de inmediato hace algo. Ella toma medidas. Ella se pone a pensar, ¿cómo yo puedo salvar de la destrucción a mi familia? Eso es indispensable en un equipo como el matrimonio. Es indispensable en la familia, es indispensable en un equipo de trabajo. Siempre tiene que haber alguien prudente y sagaz que dice, espérate, pensemos mejor esto, porque si nosotros hacemos esto, el escenario podría ser este o este. Si nosotros nos comemos esto en este momento, puede ser que la pasemos muy bien hoy, pero es un dinero que nos va a faltar mañana. Si nosotros no prevemos para tal situación, si tú y yo no pensamos en un ahorro puede ser que pase esto. No estoy hablando de personas pesimistas que siempre pintan el peor cuadro. Estoy hablando de personas prudentes que se sientan y te ayudan a razonar y a pensar, espérate, un momentito, está bien, queremos hacerlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos esta meta, pero no la podemos alcanzar en este momento. ¿Cómo podemos alcanzar esa meta de aquí a cierto tiempo? ¿Y qué pasaría si tú quieres alcanzarla ya? Todos hemos estado en esa situación. Todos sabemos que se siente como un balde de agua fría cuando uno se topa con un prudente, especialmente si duerme al lado de uno. Y esa persona te dice, yo sé cuáles son tus sueños, yo sé lo que tú quieres lograr, pero debes de pensar. Por eso es importante tener un presupuesto. Por eso es importante pensar que cuando tú compras X tipo de carro, eso significa más gasolina, repuestos más caros, mantenimiento más caro. ¿Tú has pensado en eso cuando quieres buscar tu sueño de montarte sobre esas 4 ruedas? Alguien tiene que ayudarnos a pensar en esas cosas, y bendito sea Dios, Abigail era esa mujer. El problema que tenía su esposo es que no escuchaba a nadie. Ese es el problema. Y ya hablamos de eso en el pasado y le recomiendo que busque esa prédica, pero no sea cabezón, no sea jupón, decimos en Costa Rica. No sea obstinado. Si usted tiene la bendición de tener a alguien prudente cerca suyo, préstele atención por amor a Dios y por amor a usted. Hágame caso en lo que le voy a decir a usted. Los que estamos casados hace un poco de tiempo hemos descubierto que cuando nos casamos con nuestra esposa, nos estábamos casando casi con el Espíritu Santo. Hay una sabiduría que Dios pone en las mujeres cuando ellas buscan a Dios, claro, cuando son prudentes, que aunque usted no esté buscando consejos, es lo bueno también con una esposa. Aunque uno no esté buscando consejos, ellos se lo dan a uno. Y eso es bueno, está bien. Ellas tienen que ser suficientemente sabias para saber cuándo dan ese consejo, claro. Y esa es otra cualidad que tiene Abigail, pero yo no voy a hablar de ella. Pero Abigail es una mujer que sabe que a su esposo nadie le puede decir nada. Así es que cuando ella supo que David iba a venir a matarlos, ella se fue sin decirle nada. En un matrimonio no se dicen todas las cosas, eso es mentira. Yo oigo a muchas personas que dicen, no, entre mi esposa y yo no hay secretos, todos nos lo decimos. No es cierto, eso no es cierto. Hay cosas que es mejor no decir. Cuando usted le tiene que salvar la vida a un bruto como Nabal, es mejor que no se lo diga. Mejor vaya usted y haga su tarea. Si usted es tan inteligente que usted sabe que usted tiene una mejor solución para la brutalidad de su esposo, o viceversa. Perdón, no quiero ofender a nadie, ¿ok? Pero si usted tiene la solución, si usted sabe que hay un mejor camino, usted no necesita decirlo. Cuando se trata de salvar la vida, usted actúa. Esa es la cualidad que tiene Abigail. Ella corre y hace lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque sabe que de eso depende la vida de su familia. Y ella se fue por la puerta de atrás y se tiró al piso enfrente de David y le presentó un montón de provisiones que David buscaba y le dijo, perdona a tu sierva, perdona por favor a tu sierva, le dice. Ella se echó los clavos encima. Yo no escuché cuando tus criados le pidieron ayuda a mi esposo, y mi esposo es un tarado, la verdad. Eso no va a salir en televisión. Mi esposo es un tarado, la verdad que hace lucir muy bien su nombre, es un necio.
Pero yo no escuché cuando viniste a pedir ayuda y por eso te pido que perdones a tu sierva. Aquí tienes todo lo que tú necesites. La mujer laboriosa, rápido, se puso a trabajar para ver cómo ella podía solucionar y evitar el inminente desastre sobre su familia. Piense, escuche a su esposa, escuche a su esposo también. Cuando nuestros esposos nos pintan un cuadro, si tú haces esto, puede pasar aquello. Si nosotros dos abrimos la puerta a esto, ¿cómo esto nos puede afectar a nosotros? Cuando su esposa le dice, hey, ten cuidado con esta persona, preste atención. Las mujeres tienen una cierta intuición por ahí, no es el tercer ojo que algunos dicen, es una cierta intuición. Hay cosas que las mujeres pueden ver que los hombres no percibimos. Esto lo hemos escuchado muchas veces, pero nos cae regorda cuando lo dicen en ese momento. ¿Por qué? Porque vemos a la persona muy buena onda, muy buena gente, pero las mujeres a veces tienen la percepción de que esta persona está buscando algo que no es lo mejor. Haga caso, escuche. Cuando su esposa le dice, esa señora está demasiado cerca, ¿por qué está tan amistosa contigo? ¿Por qué? Tome medidas, simplemente dele el beneficio de la duda a su esposa y viceversa. Si tu esposo te dice, no vayas por ahí porque eso podría significar quizás, no es que va a pasar, pero alguien prudente te está tratando de evitar un peligro o un daño. Escucha. ¿Me sigues? Abigail fue una mujer prudente, sabía que hay un principio de causa-efecto, principios bíblicos como buscad primeramente el reino de los cielos y todas las demás cosas os serán añadidas. Cuando hay un afán en la casa, cuando uno de los dos está demasiado afanado por algo, se necesita recordar un principio. Hey, acuérdate, pon a Dios primero y entonces Dios nos va a bendecir con lo demás. Qué bueno cuando hay un esposo que nos ayuda, una esposa que nos ayuda a recordar esos principios. Yo he tenido personas enfrente mío aquí pidiéndome orar por un trabajo que les apareció en otro estado. Y me acuerdo que bendije a esa persona y le dije, Señor, guía a esta persona. Pero en medio de mi oración o cuando yo terminaba de orar, esa persona me dijo, oye, pastor, tú sabes una cosa, yo tengo temor de tomar ese trabajo. Y entonces me detuve de orar y le pregunté, ¿por qué? Bueno, porque nos es difícil. De antemano sabemos que es difícil que encontremos una iglesia donde criar a nuestros hijos como Lakewood. Por lo tanto, me dice él, aunque yo no gane más, prefiero pensar en mi familia y buscar a Dios primero porque sé que lo demás va a venir. Prudencia. Yo tengo otra cualidad de Abigail que le quiero recomendar a usted para que valga la pena vivir con usted. Sea resolutivo y sea práctico, especialmente cuando hay un problema. ¿No se ha dado cuenta usted que hay personas que enfrentan un problema y cuando la crisis viene se mueren y se ahogan antes de que las aguas suban? ¿Se ha dado cuenta usted que hay personas que se ponen tan estresadas cuando hay una crisis y tan negativas y tan críticas y cínicas? Yo te lo dije. Vas a ver cómo vamos a terminar. Es inevitable. El diluvio va a venir y nadie nos va a poder salvar. Oh cielos, qué horror. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Nadie nos podrá ayudar. Ni intentes. No llames ni busques a nadie. De todas maneras, a nadie le importamos. Hay personas que además de que el problema es grande, lo magnifican con una pésima actitud ante la crisis. Y eso sí que es un problema serio. Abigail, en contraste, hace todo lo contrario. Abigail no se echa a llorar. Miren, yo traté de ponerme en las sandalias de Abigail y me puse a imaginarme, si yo hubiera escuchado que el ratero de mi esposo aquí le había tirado la puerta en la cara al próximo rey de Israel, yo hubiera hecho varias cosas. Me puse en los zapatos de ella. Me hubiera arrancado las greñas, número uno, probablemente. Hubiera ido con un sartén y lo hubiera bendecido en el nombre de Jesús. Le hubiera pegado una gritada como algunas personas lo hacen. Y hubiera hecho un burumbum, decimos allá en Costa Rica. Una de esas cosas serias que hacen que todo el mundo termine peor que hace 5 minutos cuando descubrimos el problema que se nos venía encima.
Pero Abigail no hizo eso. ¿Qué hizo Abigail? Se levantó, trazó un plan y lo ejecutó de inmediato y detuvo el desastre. ¿Me sigue? No hay nada mejor que ser una persona resoluta y práctica. Cuando hay un problema, piense rápido y pídale a Dios sabiduría y venga con 1, 2 o 3 opciones. En vez de llenarle la cabeza a su esposo o a su esposa, venga con opciones. ¿Qué podemos hacer para evitar esto que está a la puerta de nuestra casa? ¿Me sigue? Sea práctico, sea resoluto, determine cómo salir de una crisis y busque salir con todas sus fuerzas antes de que golpeen las consecuencias de esas decisiones. Hablando de ser resoluto y práctico, le quiero hablar también de una cualidad. Es una palabra que de hecho me enviaron por Twitter hace más de 2 semanas cuando le pregunté a la gente cómo puedo describir yo o definir a Abigail. Y les dije lo que había encontrado en Abigail. Una persona que en vez de hundirse en el desastre, se levanta y se vuelve más fuerte y sale adelante. Y una psicóloga cristiana en mi Twitter me escribió: resiliencia es la palabra. Una persona que es resoluta y práctica en medio de una crisis tiene resiliencia. Es un término que viene del mundo físico, que habla de cómo ciertos materiales se acomodan al golpe o al efecto de elementos externos y recuperan su fuerza o su forma pronto. Y yo no sabía que el doctor neurocirujano y el psicólogo también que propone esta teoría y define este término es francés, vive en un puerto en la costa francesa en donde se hacen submarinos, y los submarinos se definen por su capacidad de resiliencia. Y entonces ellos dicen, cuando un submarino está en una ruta y caen bombas, por ejemplo, cerca de él, tiene una tremenda capacidad de resiliencia si el submarino recupera su curso lo más rápido posible. Por ejemplo, no sabía yo que la persona que habla de este término es una persona que perdió sus 2 padres en la Segunda Guerra Mundial cuando fueron llevados a los campos de concentración, y es la persona que hoy en día es el padre de una disciplina nueva en el área de psicología, también psicoanálisis, una propuesta muy distinta. Pero ¿qué es? Es un término psicológico, quiere decir capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. En otras palabras, simplemente quiere decir no se deje aplastar por la crisis. No se ahogue antes de tiempo. No se rinda cuando la crisis venga. Tenga la capacidad adentro suyo de levantarse y de decir: yo creo que podemos salir adelante con la gracia y la ayuda del Señor. Vamos a buscar la salida, no nos vamos a dar por vencidos, vamos a salir adelante. Ahora, la psicología lo define como una capacidad humana, pero yo tengo una noticia para usted. Yo creo que sí es cierto que hay personas que logran salir adelante y hacer cosas buenas en la vida a pesar de cosas terribles que han vivido. Pero creo con todo el corazón que el rasgo determinante de una persona que tiene resiliencia es una persona que tiene una gran fe en Dios. Romanos capítulo 8, verso 28, tómelo, anótelo. Si no tiene Biblia, anótelo por ahí, búsquelo después, léalo en las pantallas. ¿Cómo no tener resiliencia si Romanos 8, 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien? Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Yo no sé qué pueda estar enfrentando usted en su matrimonio. No sé si el peligro está tocando la puerta. No sé si hay tentaciones que parecen imposibles de vencer. No sé si usted ha metido las patas hoy y usted dice: Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? No hay nada que yo pueda hacer. La Biblia nos da esperanza al decirnos a nosotros que por encima de nuestros errores y a pesar de nuestras limitaciones humanas, si usted reconoce que usted ha sido llamado conforme al propósito de Dios, Dios es poderoso para hacer que todo camine en favor suyo y a la postre resulte para su bendición y para la gloria de Dios. Anímese con esa palabra. Wow.
Pablo en 2 Corintios capítulo 4, el verso 16, oiga lo que dice Pablo: es por esto que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo está muriéndose. Está hablando de vejez. Aunque nuestro cuerpo se está envejeciendo, nuestro espíritu va renovándose cada día. Cuando usted tiene ganas de darse por vencido, especialmente porque se encontró 10 canas nuevas, 5 arrugas nuevas, 12 manchas nuevas, que cuando usted quiere estirarse en la mañana todo traquea más que nunca, y que hoy le apareció un dolor nuevo, y usted se ve en el espejo y usted dice: ¿y qué pasó? Recuérdese lo que Pablo dice: aunque nuestro cuerpo se va envejeciendo, en mi espíritu me voy renovando todos los días. Pues oiga, pues nuestras dificultades actuales, qué tremendo Pablo, dice: nuestras dificultades actuales son pequeñas. ¿Está viendo qué clase de tipo es Pablo? A ese tipo lo apedreaban. ¿Algunos de ustedes lo han apedreado alguna vez? No, ni me tienen que decir nada. No. ¿Algunos de ustedes lo han perseguido y le han dado sentencias de muerte? A la mayoría de nosotros, no. ¿Algunos de ustedes lo odian, los de su nación y los de afuera de su nación? No. Pablo vive todo eso. A Pablo lo han azotado no sé cuántas veces. Estuvo de náufrago cuántos días en alta mar. ¿A usted le ha pasado eso? Al final de ese naufragio hasta lo mordió una serpiente cuando llegaron finalmente a una isla. O sea, eso es como que, Dios mío, ¿qué más después de eso? Y Pablo dice: las pruebas y dificultades que sufrimos son poca cosa. Por eso no me doy por vencido. No durarán mucho. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. ¡Wow! Eso es tener esa resiliencia de la que están hablando muchos profesionales el día de hoy. Yo tengo unos amigos en Ciudad de Guatemala, una familia preciosa, directores de alabanza, líderes en una gran iglesia allá, 2 hijos, una pareja. Los conozco desde que esos chicos eran muy pequeños. Nos desconectamos por muchos años, nos volvimos a conectar hace recién un año tal vez, y con dolor me doy cuenta de que han perdido a su hijo de 20 años, 21 años, asesinado. La historia es larga como para contarla. Lo único que sé es que los tengo enfrente mío en una mesa, en un desayuno, en un hotel en Ciudad de Guatemala, y nos hemos bebido las lágrimas todo el desayuno. Están en pleno luto. No hay nada que tú puedas decir para aliviar algo tan terrible como eso. Él me decía: ambos fueron criados de la misma manera en la iglesia, en las cosas de Dios. Uno agarró un buen camino, otro quiso agarrar un camino muy torcido. No me explico todavía. Dejé de verlos unos meses, acabo recién de verlos en Miami. Me entregaron una tarjeta y en su tarjeta está el nombre de un ministerio nuevo, un ministerio para ayudarle a personas a procesar luto. La cara de ellos es distinta, su corazón es distinto. Me dijeron: de una tragedia tan grande, Dios nos ha permitido sacar algo de esperanza, llevarle esperanza a otras personas. Wow. Cambia la actitud pesimista en fe. No calientes la cabeza de tu cónyuge cuando hay un problema. Sé una persona que aporta soluciones. Busca estrategias, pídele a Dios ideas. Les he comentado que una de las razones por las que admiro a mi suegra es porque doña Gloria es una persona que pasó una crisis terrible siendo sus hijos muy pequeños. Se separan y pierde prácticamente toda la vida cómoda a la que ella estaba acostumbrada en ese momento. Y esa señora ora a Dios, especialmente cuando no tienen ni qué comer, después de que tenían tanta comodidad. Y le pregunta a Dios: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo traigo comida
a la mesa. Y el Señor en sueños le muestra cómo tejer suéteres con una máquina que tenía por ahí. Cómo tejer suéteres en Barranquilla. Es un puerto. Los testimonios son impresionantes de cómo esa mujer comienza a trabajar y le enseña a las costureras cómo utilizar esa máquina que ellas sabían usar mejor que ella, como Dios se lo había enseñado en un sueño, para poder hacer suéteres de cierta manera. Y comenzó a vender suéteres por montones a personas que se iban de vacaciones a Europa y gente que vivía en Bogotá, y se corrió la voz de que esos famosos suéteres se estaban haciendo en Barranquilla, y Dios proveyó de una manera extraordinaria, gente resoluta, gente práctica, gente con resiliencia. Yo termino con esto. Tengo que terminar acá. Yo le quiero inspirar a usted y animar a usted a que sea prudente y a que sea una persona que es práctica y que soluciona cuando hay problemas en la casa. Pero yo termino la historia con esto. ¿Sabía usted que Abigail termina casándose con David? Está buena la historia, ¿no? No fue plan con maña, ¿ok? No piensen mal de Abigail. ¿No saben qué fue lo que pasó? Que David tuvo que honrar a la mujer esta y le dijo: tú eres tan prudente, te felicito, te bendigo, le dijo, porque me libraste a mí de derramar sangre, cosa que no quiero hacer. Pero eres una mujer muy prudente. La mujer se va, se encuentra a su esposo borracho, un fiestón tremendo que tenía. Prudente, no le dice nada. Pero en la mañana siguiente, cuando está con la resaca, que probablemente tuvo que traerle, no sé qué se les trae a las personas con resaca, pero cuando lo tuvo que atender y el hombre estaba bajito, mansito, le dijo: te voy a contar el peligro en el que tú estabas por tu brutalidad. Y le cuenta. Dice la Biblia que Nabal se quedó tieso, paralizado, y su corazón se detuvo desde ese momento. Queriendo decir, quedó mudo. 10 días después murió. Y dice David, cuando escucha la noticia, Dios juzgó la necedad de ese hombre y mandó a traer a Abigail y dijo: eres demasiado para vivir con un patán como ese, véngase con papá. ¿Cómo dirían en mi país? Véngase pa' querela. David dijo: esta mujer está a un nivel que la mejor cosa que le pudo haber pasado es lo que le pasó. La aplicación de la prédica, señoras, no tomen aplicaciones que yo no estoy dando, ni señores tampoco. Ok, por favor, no tuerzan la cosa. Eso fue simplemente lo que pasó, pero ay, Señor. Espero que nadie salga diciendo: el pastor dijo algo así como que si uno está sufriendo mucho, uno le ore a Dios. Como lo que le pasó a Abigail, Señor, lo que le pasó a Abigail. Deja que mi esposo vea tu gloria antes que yo. Señor, yo estoy dispuesta, no importa, quedarme atrás. Y que Él reciba la bendición de las glorias eternas primero. No, eso no es lo que estoy diciendo. Iba a ir a un punto. David viniendo a Nabal y Abigail es una alegoría que yo quiero usar como cierre. ¿Por qué? Porque es una representación de lo que Dios quiere hacer con la familia, con tu familia hoy. El hijo de David es el que está viniendo a ti hoy y te está diciendo: dame tu casa, déjame entrar a hacer mi voluntad, atiéndeme. De lo que tú decidas hacer hoy depende de que tu familia y los hijos de tus hijos sean alcanzados por la bendición de Dios. Si tú atiendes la palabra de Dios y le abres la puerta al hijo de David, entonces te vas a unir con él. Y no te espera otra cosa que el reinado del hijo de David en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos, en todo lo que tú haces. ¿Estás conmigo?
Y yo te pregunto de parte de Dios hoy, ¿qué áreas de tu matrimonio, de tu familia o de tu vida son como un naval que tienes en tu casa? No estoy hablando de tu esposo, estoy hablando de actitudes. ¿Qué actitudes? Terquedad, necedad, falta de honra. No eres práctico, eres complicado, gritón, grosero, yo no sé qué cuánta cosa más. ¿Qué áreas de tu vida? Hay asuntos en tu matrimonio que tienen que ser resueltos y tú eres un Labán que